iniciar sesión. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno va a manejar 2 preguntas que ya se mencionaron y se distribuyeron en el grupo. Ana, que llegó de último, va a manejar 19 y 20, y 21 es el que inició. O de todo. El 21 puede ser una ronda global, dado que Bueno, es una perfecto. pregunta, es, digamos, muy de cómo se siente uno en general con lo que está viviendo. Entonces pienso que Perfecto, me parece general. chévere, maravilloso. Entonces, la número 1, me siento agradecido o agradecida por las cosas cotidianas que me rodean. Abro la discusión para que participe. Pues esa es la pregunta de Neo. Es tu pregunta, Neo. La pregunta yo me la contesto. Claro. Si tú la comentas. La idea, Neo, la idea es que tú la muy comentes. Agradecido por todas las cosas cotidianas que me rodean, porque aplico el principio de la cuántica. El observador cambia las circunstancias. Segundo, ¿por qué me siento satisfecho? Porque he empezado a buscar la plenitud del ser. ¿Por qué he buscado la plenitud del ser? Porque es la única forma de tener un contacto directo con lo que me rodea desde las potencialidades del ser, o sea, desde lo instintivo, desde lo motriz, desde lo sexual, desde lo emocional y lo racional. Entonces, si uno toma conciencia de todo eso, entonces verdaderamente tiene una posibilidad de disfrutar todo lo que le rodea, porque no va a actuar con el juicio, sino va a actuar es con la mirada de un observador. Cuando yo miro como observador, no estoy juzgando. Estoy viendo una circunstancia. Mira, esto se está presentando, esto me favorece, no me favorece. Bueno, ahí hay, entre comillas, algo. O estoy o no estoy con esa realidad, o me retiro o participo de esa realidad. Pero no me pongo a entrar a juzgar la realidad, porque el juicio lo único que da es la confrontación. Muchas veces tiene uno que confrontar situaciones, pero de una manera muy sana, no de una manera de juicio. Por eso yo aprendí de mi maestro, confrontar tranquilo, cómodo, seguro y en paz. ¿Qué quiere decir eso? Ver la realidad como es la realidad. No entrar a retarme contra la realidad, sino a interpretarla de la mejor manera posible. Puede ser que me afecte o no me afecte. Si me afecta, entonces yo sabré resolver el problema. ¿Cómo lo resuelvo? Por ejemplo, si me produce dolor esa situación, no dejo que me alcance el sufrimiento, o si el sufrimiento me llega, que sea el mínimo sufrimiento por esa situación. Entonces, esa es mi opinión de la primera pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Yo tengo un comentario. Sí. Y es, no entiendo un poco la respuesta de Neo, porque me parece que la respuesta, tiene un nivel muy alto, ¿sí? O sea, muy alto en el sentido que la pregunta es, ¿me siento agradecido por las cosas cotidianas que me rodean? Y entonces Neo dice que está en una etapa de la plenitud del ser, y lo comprendo, ¿no? Motriz, racional, instintivo, desde la mirada del observador. Mas, sin embargo, como que me quedé con, o sea, lo que entendí de la pregunta y como que me quedó sin la respuesta es,
si se siente agradecido con las cosas cotidianas, o para usted, ¿cuáles son las cosas cotidianas? Todas, ¿O qué es la todas. gratitud? Esto es cotidiano, todo lo que me pasó en el día es cotidiano, hasta lo que me pasa en el sueño es cotidiano, ¿sí? Eh, entonces, hay otra forma de interpretarla. Ante un estímulo hay una respuesta. O yo reacciono ante la vida o yo respondo de una manera proactiva a la vida. Para responder de una manera proactiva tengo que tener autoconciencia, autoconocimiento, elaborar una respuesta a través de un filtro que son los valores y principios en mi vida, tener una voluntad de decisión y acción ante eso para responder de una manera donde hay un feedback entre el cerebro emocional, que es el reactivo, y el cerebro racional, que es el que me permite tomar conciencia de la realidad. No sé si así me hago entender un poquito más. Es Venus, decir, que la respuesta es que sí se siente agradecido con todas las cosas cotidianas. Y es que, ¿sabe por qué dónde viene la pregunta? Porque cuando yo lo hice, me parece que es un tema de conciencia, pero no de conciencia, de conciencia, pero desde la definición de conciencia, es de tener la claridad que lo que pasa es cotidiano. Es tener la claridad, me refiero. Tener la oportunidad de reunirnos aquí cada 8 días y contar con el tiempo en nuestra agenda de todos para podernos reunir hace parte de la cotidianidad. Entonces, sí, estoy agradecida porque tenemos esta oportunidad de compartir, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si no pienso, o sea, pero haciendo una evaluación, pero es que muchas veces me pasa en lo personal y en las preguntas que salieron, es como que digo, miércoles, espere, como que lo cotidiano se vuelve tanto el paisaje de la vida que ya se vuelve como, no sé, estoy saludable. Entonces se vuelve parte de la vida ser saludable. Respiro, ya ni pensamos en que uno respira, sí, es funcional, pero hay que tener un agradecimiento claro por la salud que tenemos, porque tenemos medios para, no sé, viajar, subir, tomar el sol, caminar, todas las cosas que hacemos, ¿cierto? Y entonces creo que el ejercicio sirve mucho para hacer la conciencia, venga, ¿cuáles son las cosas cotidianas que me rodean? Y es todas, o sea, todo. desde que tenemos un agua caliente para bañarnos, o bueno, tantas cosas, ¿no? O un agua fría que nos pringa. Entonces, el problema es no lo que necesariamente nos beneficia, porque si hay algo que no es benéfico para nosotros, ¿cuál es la actitud? La actitud es el aprendizaje. Muchas cosas nos duelen en el alma que pasen en un momento determinado, pero no podemos rechazar esas cosas, sino recogerlas como un aprendizaje. O me beneficia o hago el aprendizaje. Si uno se enfoca desde ese punto de vista, va uno ligero de equipaje en la vida. Si no, va con el piano en la espalda permanentemente porque se lo echa uno con todas las cosas negativas y las cosas positivas no las ve, ¿sí? Entonces, eso creo yo que todo es bueno, depende de la mirada. Y ahí aparece una cosa que se llama la actitud. La actitud tiene tres cosas. El pensamiento, ¿con qué pensamiento estoy afrontando esta situación? Segundo, el filtro de los valores. Y tercero, las creencias que tengo que me permiten captar la realidad de otra manera. Porque si vivimos con todas esas creencias negativas, pues lógico, se le va a volver, va a cargar un piano tan grande que no va a ser capaz ni de caminar. Em, yo estoy de acuerdo con Venus. Pienso que, yo vi la pregunta
mucho más simple, podría decirlo, porque lo que Neo expresa me parece muy profundo, pero es lo que cuando llega a un nivel de conciencia así alto, que ya de aprendizaje, de conocimiento, pues es lógico. Pero cuando yo hablo de cotidianidad en la vida, a veces si tengo toda esa información, esa cotidianidad se me puede pasar de largo. Y cotidianidad, como lo decía menos, también simplemente el ver los pajaritos o el que me levanté y puedo respirar, se nos olvida dar las gracias. Y cuando realmente uno lo incorpora en su día a día, en su conciencia, porque no es solamente vivirlo, sino como hacerlo consciente, es decir, agradecer conscientemente, como que cambia el aspecto. Porque normalmente si uno agradece lo bueno, lo que es mucho más allá de lo cotidiano, pero pues todos decimos que agradecimiento estar juntos, pero en el fondo, ¿hasta qué punto uno agradece la cotidianidad? Lo que es, se me da porque sí, o simplemente lo que no se me dio porque, como ya aprendemos que no hay por qué, sino para qué, pues también, porque lo agradezco. Entonces, yo lo respondí más así, más desde el punto eh, menos, más sencillo, menos de un yo normal, porque lo que es muy profundo está agradecido por naturaleza, entre comillas. Entonces yo leí mucha importancia a la palabra cotidianidad, a lo que uno no agradece. Y eso da mucha riqueza. A mí realmente me da mucha riqueza tener haberme podido puntuar bien ahí. Eso no Mm, contradice lo que yo dije, al contrario, lo complementa, No, porque sí, exacto, no es contradiciendo. verdaderamente para saber, primero debe estar conectado desde el aquí y el ahora para ver lo que le rodea, porque la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de lo que nos rodea porque no estamos copresentes, ¿sí? No estamos presentes en el aquí y en la ahora porque generalmente estamos en el pasado o estamos en el futuro, pero no estamos presentes. Para ver lo que nos rodea, tenemos que tener un nivel de conciencia del aquí y el ahora, que es eterno, este instante, no existe más. Este instante que estamos viéndonos, ese no existe más. No es el de 2 segundos o 3 segundos más adelante o el de hace 2 o 3 segundos anteriores. Es este. Y eso sí verdaderamente nos permite verdaderamente ser agradecidos con lo que nos rodea. mm, Yo tomé la pregunta muy en términos exactamente de ver lo que habitualmente uno no ve, que es lo que va ocurriendo todo el tiempo. El tema de la gratitud es un tema eh, que, digamos, he venido trabajando en mí durante mucho tiempo y en la medida en que lo he ido trabajando, he podido valorar más todo lo que está ahí. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es un ejercicio que algún día recibí en una de las meditaciones de Chopra, que es hacer un diario de gratitud. Y entonces es como acostumbrar la mente a ir codificando pues todo lo que está ahí, ¿no? Todo lo que está ahí, por lo cual, que es una bendición y es algo que le permite a uno vivir muchísimo. Y digamos, otro ejercicio que digamos, he buscado hacerlo muy seguido y muy cotidianamente es coger cualquier cosa, como por ejemplo este esfero. Entonces, ponerme a pensar, bueno, ¿y cuántas manos intervinieron en que este esfero pudiera llegar a mis manos? Y entonces al hacer toda esa cadena, voy como experimentando la sensación
de conexión con todos y la gratitud con todas las personas que intervinieron en que pudiera llegar a mis manos, porque desde el material hasta las máquinas que tuvieron que ser creadas para que se pudiera manufacturar el esfero, más todos los que tuvieron que intervenir ya en armarlo, en mercadearlo, en todo el proceso. Entonces es como un ejercicio que habitualmente me lleva a, a sentirme partícipe de una dinámica humana eh, impresionante. Entonces, para mí, digamos, la gratitud es como ese ejercicio de poderme sentir parte de algo que es todo, es decir, es la humanidad entera prácticamente, y a la vez poder agradecer lo que cada uno de esas humanidades que ni conozco hacen por mí sin que yo siquiera sepa quiénes son, ¿no? Como tomar conciencia de eso. Y eso me ha ayudado a ir aprendiendo a ver la vida más desde un vaso medio lleno en lugar de un vaso medio vacío, y definitivamente cambia la perspectiva y cambia profundamente la sensación de bienestar. Es como yo, y es así como pues interpreté la pregunta y como la he abordado y la analicé en relación conmigo. Tara, Yo cuando leí esta pregunta, hice como una recapitulación hacia atrás en mi vida, y pues yo aprendí a agradecerlo, digamos, las necesidades básicas. Tenía vivienda, tenía techo, tenía comida, tenía una familia, tenía unos hermanos, tenía unos padres, tenía educación, tenía oportunidades, ya. Y así seguramente viví mucho tiempo, creo yo. Luego empecé a darme cuenta, también hace bastante tiempo, que además de eso había otra cosa que eran para mí los detalles que yo percibía, porque yo siempre he percibido detalles, pero no agradecía los detalles. El campo me encanta, pero lo veía bonito. Ahora me puedo, no sé, deleitar y agradecer poder ver la flor, la montaña, la lluvia, los sonidos. Eso de pronto hace que mi casa sea una combinación, los que lo conocen, de muchas cosas y de muchos detalles que gozo y que agradezco todos los días. Entonces entré durante mucho tiempo en esa etapa. Y realmente, como dice Valiente, eso me cambió totalmente. Eso, si yo he sido gocetas, eso sí que me volvió gocetas. O sea, me disfruto realmente las cosas. Luego empecé a valorar muchísimo mis vínculos. Y también a mirar cuáles eran los vínculos con los que yo finalmente quería o no quedarme, fuertes, medianos. Si hace uno el ecomapa, pues más cerquita, más lejos, más lejos, más lejos. Y luego pasé a valorar mis limitaciones, ¿no? Mis limitaciones personales, en mi forma de ser me refiero, que me llevan obviamente a conflictos, que me pueden llevar a dificultades conmigo misma, porque me choco conmigo por cosas que hago o pienso, así no las diga, pero que las siento. Entonces esas confrontaciones internas es algo que estoy en este momento agradeciendo mucho, porque me ha permitido para mí crecer. Y en ese orden de ideas, entonces empiezo a valorar mucho las carencias que veo hacia afuera. Empiezo a valorar mucho el tomar conciencia del sufrimiento del ser humano, en el cual
de mucha gente, yo no estoy inmersa, soy muy bendecida, muy no entro en la comparación, sino en darme cuenta que a pesar de que quisiera, pues seguramente muchas otras situaciones, tengo muchas bendiciones. Y eso para mí ha sido una escala que ha ido cambiando mucho a través de mi vida, ¿no? Evidentemente creo que en la medida que uno aumenta su calendario, también la vida la ve de otra manera, ¿no? Entonces valora mucho más, agradece mucho, eso es lo que yo siento, ¿no? Agradece mucho más, aprende de, como decía Neo, de esas confrontaciones, no reacciones, sino confrontaciones que uno tiene con el otro y con uno mismo. Para mí, yo agradezco mucho mis confrontaciones internas, mis procesos internos, y eso, y eso es parte de mi cotidianidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, la consulta, creo que todos los que hacemos consulta, pues estamos recibiendo sufrimiento de manera permanente, y por lo menos yo siento que es también agradecer que uno, si bien tiene unos rollos a veces muy difíciles o unas situaciones que realmente lo tocan, pues está con salud mental, pues por lo menos estamos con una mejor salud mental. Y eso es algo que yo agradezco mucho, ¿no? Que tenga salud mental, que pueda todavía servir y que sé que lo hago bien, que tenga salud para brincar, que, bueno, que a veces uno tiene sus achaques, y ha sido para mí un cambio a través de la vida. Esa para mí fue toda mi reflexión del primer puntico. ¿Alguien más quiere? Luz quería decir algo. Sí, es que yo tengo una pregunta que es la número 15, que es, tiene todo que ver con esta, que es: ¿encuentro belleza, inspiración o creatividad en lo cotidiano? Sí, es una pregunta que encuentro que es absolutamente relacionada con lo que estamos hablando. No sé. Pues, pero démosle tiempito a profundizar más en eso. Ok. Richard tenía la mano levantada. Pues, eh, pues yo normalmente he disfrutado, pongamos, lo que he tenido, lo que he conseguido, lo que he, digamos, gestionado y logra uno y lo disfruta. Y eso, pues supongo que es una manera de agradecer, porque según lo que hemos visto, se agradece con la emoción, pero yo hasta que entré en este grupo es que como que entra uno cae uno en cuenta de que necesita uno agradecer lo que tiene, y de esa manera uno como que disfruta más las cosas que, que, que lo hacen feliz. Uh-huh. Y bueno, y también quería hacer un comentario ahí, que hay cosas que uno, o sea, he tenido situaciones muy difíciles en el trabajo, en esto, pero cuando uno las supera, como que se siente, no sé si es que quema uno adrenalina o algo, pero se siente uno feliz a veces. El hecho de superar situaciones muy complicadas que uno puede tener en la vida. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la número 2. Bueno, ¿Quién tiene la 2? yo, reverdecer. Bueno, Anda bien, ¿no? Sé lo que me hace sentir bien y procuro incluirlo en mi día a día. Yo pienso que de alguna manera las preguntas pues se interconectan, se relacionan, ¿no? Em, yo me identifico con lo que pues han dicho anteriormente, en especial Valiente y Tara. Em, Me gustó mucho
lo que ellas dijeron, el poder sentir gratitud y conexión. em, Creo que son conceptos que atraviesan mi vida. El también disfrutar, en la mañana hacerme una arepa con queso, em, hacer chocolate, preparar mis alimentos y disfrutarlos y abrir un espacio para comer, por ejemplo, o para caminar, o así esté lloviendo o lloviznando, eh, que me cuesta trabajo, pero estoy empezando como a abrir esa brecha entre lo que no me gusta, como meterme en lo que no me gusta aparentemente para, para encontrar la magia, ¿sí? Pues de lo que a veces rechazo o evito. Recientemente mi hijo me pidió que cuidara a su mascota, que es una perrita muy linda que se llama Dana. Y a mí me encanta salir a pasear con ella. Estuvo 2 días en mi apartamento y uno de los días cayó un aguacero terrible. Y a pesar de eso, pues me, me puse todo mi botas y, bueno, la super chaqueta y la sombrilla, y fue muy divertido salir. Yo nunca salgo con lluvia porque siento que me voy a enfermar, odio el frío, me incomoda la lluvia, etcétera. Y me gocé tanto ese paseo y me había perdido del disfrute del aroma de la tierra después de que había llovido. Era algo que yo no me acordaba. No me acordaba cómo olía la tierra después de la lluvia. Entonces me di cuenta que muchas veces, pues me pierdo de experiencias gratas, que pueden ser gratas, y creo que esta pregunta, pues no, me hace pensar que, que es incluir lo que me gusta, pero también es retarme o desafiarme a abrir como esa margen o esa brecha, ese espacio en donde yo tengo unos juicios sobre lo que me gusta o no me gusta, como cuando le pregunto a uno a los niños, ¿te gusta el brócoli? No, es como la respuesta bueno, que habitualmente dicen, y bueno, ¿y por qué no te gusta? Es la textura, es el sabor, es el color. No, no sé, como que uno no identifica exactamente lo que no le gusta y se puede dar la oportunidad de cambiar, de, de, de pronto pensar distinto y dejarse sorprender por algo que le trae alguna experiencia, ¿no? Ay, yo quisiera pedirle a Ricardo si apaga su micrófono y solo lo activa cuando vaya a hablar, porque eh, suenan muchos ruidos en tu espacio. Gracias. Ah, No sé qué qué les sugiere la pregunta o lo que yo he comentado. Me gustaría escucharlos. Yo. Yo vuelvo nuevamente al tema de conciencia. Conciencia es de captar qué es lo que me gusta y cómo lo incluyo. Porque es que la pregunta tiene dos partes, ¿cierto? La pregunta es, sé lo que me hace sentir bien y procuro incluirlo en mi día a día. Son dos partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué me hace sentir bien? Entonces, no sé, me puede hacer sentir bien, no sé, a mí no, pero correr, sí, trotar, eso me hace sentir bien. ¿Y procuro incluirlo? Bueno, sí, procuro incluirlo, entonces ahí se cumple. Pero me gusta viajar mucho y procuro, y no lo incluyo, entonces estoy en la mitad, ¿no? No había visto la visión como reverdecer y era retarme a hacer lo que no me gusta para cogerle un gusto. O sea, nunca lo imaginé y sí, tienes razón, hay cosas que a uno no le gusta más, sin embargo, cuando se reta y las hace, ya te cambia un poco la percepción acerca de eso. Me, me parece muy importante el señalamiento que haces, Venus, porque a mí me encanta pintar y pospongo pintar por ponerme a ver televisión y noticieros, por ejemplo, ¿sí? O Netflix, no sé. Y yo pienso que mi vida sería mucho más rica en experiencias si realmente incluyera
lo que yo sé y ya he identificado que me encanta. Sí, que es, no sé, me cuesta trabajo tener una rutina y tener como un horario establecido. Creo que en mi vida mis horarios fueron tan estrictos que después de que me pensioné, traté de que mis horarios fueran lo más flexibles posibles, pero como que ya me perdí en en esa flexibilidad tan grande que tengo ahora y quiero, como un propósito, me encantaría volver a recuperar la disciplina para aprovechar mejor mi tiempo en aquello que me gusta. Eso que dices me hace pensar, ¿no? Que muchas veces la disciplina también es importante. Una disciplina, pues, bien entendida. Yo veo que en mi vida tengo claro lo que, como dice Venus, son como dos partes, ¿no? Yo tengo claro lo que me gusta, es decir, lo que me hace sentir bien, pero también, digamos, los tiempos a veces no me permiten incluir tan en el día a día lo que sé lo que me gusta, ¿no? Entonces, ahora, siempre busco tener algo en el día eh, que me llene, pues además del trabajo que me llena mucho, y además son gustos que yo el otro día decía, pues son gustos que a veces a la gente le pueden parecer hasta pendejos, ¿no? A mí me encanta leer el periódico y el periódico, yo soy de la era del papel, entonces a mí me encanta recibir el periódico, recogerlo, desayunarme y lo que sí, digamos, he ido haciendo es cambiando mis horarios precisamente para tener tiempo para eso, porque hubo un tiempo en que se me acumulaban los periódicos y yo decía, ¿yo para qué carajo estoy pagando esta vaina si ni la leo? Y entonces empecé a buscar, empezar a trabajar una hora más tarde, y como ahora trabajo virtual, lo cual ha sido un regalo muy grande, entonces el desayunarme, leyendo mi periódico y leyéndolo en voz alta y comentando lo que dice, es decir, entonces es decir, aunque hay muchas cosas que me gustan, que no las puedo incluir en el día a día, sí, digamos, busco algunos de esos momentos que me dan mucho placer. Ahora, por ejemplo, en el último tiempo, también, digamos, pensando en esto, esta pregunta me lleva a mí como a la sensación como de responsabilidad con mi vida y que yo construyo mi vida, ¿sí? Yo la construyo. Entonces, es como, oiga, sí, de mí depende cómo manejo mi tiempo y cómo manejo mi vida. Y ha sido rico porque ha sido también como algún día, a mí me gusta mucho jugar ping-pong y yo miro por todos lados y yo digo, jue madre, yo tengo una cantidad de canchas de tenis en las que caben cada cancha 30 mesas de ping-pong y no logro encontrar una bendita mesa de ping-pong. Y algún día dije, no, ala, tiene que haber un sitio donde yo pueda jugar ping-pong. Y me puse a recorrer mi zona hasta que encontré un sitio y ha sido muy divertido, ¿no? Pero también ha sido ver que, oiga, como que a veces me dejo llevar del día a día, de los estereotipos, de que pues aquí no hay, y como que no hago los movimientos que se requieren para obtener cosas que yo quiero, pero también veo que cuando logro dar esos movimientos, las cosas resultan y entonces es una sensación muy agradable de decir, lo que yo tengo definitivamente lo he construido, pero también el bienestar hacia adelante yo lo puedo seguir construyendo, ¿no? Ese ha sido como un proceso interesante para mí dentro de que tiene en relación con lo que plantea esta pregunta. Cuando vamos a jugar ping-pong. Cuando quiera, carambas. Bueno, Bueno, no sé si la tercera. la tercera es Sara. La tercera me correspondió a mí y es de Perdón, Sara, ¿será que podemos acordar asignarle a Ricardo la pregunta para que él la vaya preparando la pregunta 7, que es la de Sofía, por lo que Sofía no se pudo conectar?
¿sí? Pues sí, sí, de Las hecho, 7, ¿no? de hecho Ricardo, ya me entonces, tenía las algo 7. preparado. Las 7. Sí, Bueno, vamos en la 3, perdón. Listo. Entonces, a mí me correspondió la tercera que dice, dedico tiempo a actividades que me conectan con lo que considero valioso. Yo entendí que actividades era hacer cosas, ¿no? Hacer cosas. ¿Qué es lo que yo consideraría como valioso para mí? Valioso para mí puede ser dedicarme a leer, dedicarme a escuchar música, ir a la piscina, ver la naturaleza. Es decir, hay una variedad de cosas que realmente a mí me gustan mucho. Y cuando Reverdecer hablaba de la arepa con el queso, yo inmediatamente tomé conciencia que una de las cosas a las cuales le dedico tiempo que me conectan mucho es cocinar para mí. Yo cocino para mí, yo vivo sola y me gusta mucho cocinar para mí. Y me esfuerzo en cocinar para mí, en poner mi mesa con todos los juguetes. Y si estoy acompañada, también me encanta cocinar para los demás. Ese compartir en la mesa, eso me gusta mucho. Pero también yo me conecto mucho con mis actividades sola. Por ejemplo, 5:15 de la mañana, 5:30 de la mañana, ese momento es para mí sagrado, ¿no? Me siento en el balcón de mi casa a ver el amanecer y a oír los pájaros y es toda una meditación realmente ese contacto, es algo que me gusta mucho, el contacto con la naturaleza me gusta mucho. Entonces, he ido conectando cada vez más. Yo en ese sentido soy muy primaria, o sea, si tengo la oportunidad de ir a una obra de teatro me parece chévere, pero si estoy aquí conectada con la naturaleza, leyéndome un libro, escuchando una buena música, escuchándome sola, o sea, sola, sin nada, sin la música, no veo televisión, no me gusta la televisión. Me gusta ver películas, pero le saco poco tiempo a ver películas. Últimamente no lo he hecho mucho. Entonces esas cosas me conectan y las disfruto mucho. Una de las cosas que cada vez veo más es que, como yo les decía, soy goceta de lo que hago, de lo que disfruto. Cocinar me encanta cocinar. Me encanta jardinear, pues en mi casa alguien decía que no sabía si era un vivero. Me encanta realmente jardinear, la actividad de la tierra, de mover la tierra, de mirar mis maticas, de quitarle las hojas. Eso me gusta mucho. Y a pesar de sentir que no soy buena con las manos, también he descubierto que sí hago cosas con las manos diferentes a cocinar. Entonces, le saco tiempo a eso. Y eso porque me gusta y porque le doy tanta relevancia ahora en mi vida. Porque dejé de ser tan librera, en el sentido de ratón de biblioteca, de leer y dejar otras cosas que estaban ahí y que realmente no las estaba disfrutando. Entonces, no quiere decir que no lea, no quiere decir que no estudie, para mí son dos actividades distintas, pero las otras cositas así sencillas, cotidianas, como cambiar de puesto mis cosas de mi casa, como la jardinería, como la cocina, eso son cosas cotidianas con las cuales yo me conecto mucho, la naturaleza me conecta. Es una conexión que me produce placer, mucho placer. Eso fue lo que encontré para mí valioso en general, yo tengo buena conexión con las cosas que me agradan.
Ay, tomarme un buen café, ¿no? Eso es otra cosa importante. Tomarme un buen café o tomarme un buen té para mí es muy rico. Y si me lo estoy tomando con amigos y si está acompañadito del merenguito, del pan de bono, del detalle, de eso me gusta mucho, lo disfruto mucho. Entonces, ahora escuchemos el resto. Yo tengo una consulta ahí. ¿Necesariamente lo que considero valioso me tiene que hacer feliz? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, no, algo muy valioso es alimentarme bien. Un ejemplo, alimentarme bien. Entonces, para alimentarme bien, pues nada mejor que cocinar en casa, ¿cierto? Entonces, que todo sea natural, que todo sea eh, bien hecho, que sea fresco, ¿cierto? Y en mi caso, a mí no me gusta cocinar. Más sin embargo, digo, me conecta a alimentarme bien. Entonces, y yo a veces, por temporadas, a veces son muy, y por temporada digo, listo, no voy a comer más en la cafetería, como en la casa y hago la comida. Más sin embargo, no es el mayor placer para mi vida ir a la cocina y hacer la comida. Ahora, lo que sí sé es que me hace bien. Entonces, ¿cómo juegan ahí? ¿Cómo juegan ahí lo que me hace bien con lo que me conecta? O sea, con Sin esta pregunta. embargo, Venus, yo te pregunto, cuando tú comes, cuando vas, pues, estás alimentándote, eh, em, ¿qué calidad de alimento buscas, no? Es decir, seguramente puedo pensar que si eres una goceta de alimentarte bien, pues buscas un buen lugar, te gusta un buen restaurante. Eh, Sí, puede que la cocina no te guste, pero te conectas con alimentarte bien, ¿sí? Que es Lo la que te gusta es conexión la tuya, comida, no prepararla. no prepararla. Yo me conecto con prepararla, servírmela, deleitarla y gozarla y lavar el plato y la loza y todo el cuento, porque me gusta. Pero a ti te gusta es alimentarte bien, no importa si te lo hacen otra persona o si vas a un restaurante, ¿no? Entonces imagino que la conexión del alimento, de la calidad del alimento es lo que tú consideras valioso. Y Como no, yo si pienso más como en la nutrición, ¿sabe? Más en la nutrición. Por ejemplo, yo retiré de mi alimentación el arroz. ay Yo no, lo retiré. ¿Pero por qué lo retiré? ¿Saben por qué lo retiré? Porque durante un tiempo que cociné yo hacía arroz y me quedaba tan feo que le perdí el gusto. Yo dije, lo quito. ¿Sí me entiende? Y lo quité. Yo dije, no, este arroz sabe, o sea, verdaderamente mal, mal. Mi arroz, el mío, el que yo preparaba. Entonces yo dije, lo quito. Y desde ahí quité el arroz. Ya por más de que sea en otro lado, solo lo como donde mi mamá. Cuando mi mamá cocina arroz, ahí me lo como. De resto no me lo como, ya lo quité de mi dieta. Entonces, bueno, curiosa ahí ese punto. Me causó mucha curiosidad cuando me senté a leer esa pregunta, con ese ejemplo específicamente de alimentarme sanamente, ahí en ese punto. y ahí quién más nos cuenta su experiencia en el 3. Pues igual yo también disfruto mucho la primera hora de la mañana, o sea, yo por ahí me estoy levantando 6 de la mañana o antecitos y religiosamente va mi tinto y hay veces, si tengo un buen panorama, me paso para allá y si no por ahí a veces me pongo a leer historias o alguna cosa, pero sí es una hora que es mía también. Y también me fascina tomar tinto en las tardes con algo. Entonces ya es como obligatorio. Y eso pues es lo que me gusta. Y de resto, pues si puedo ver videos, me gusta mucho la parte técnica, pues entonces si veo cosas novedosas, pues también les dedico un buen tiempo. Y la meditación a la hora de acostarme. Pues pongo a veces un video si hay alguna meditación con alguna intención, entonces la pongo y me duermo en eso. Eso ya se vuelven como hábitos, pero el día que no los puedo hacer, entonces no, me siento incómodo.
¿Alguien más? Entonces, pasamos al cuarto. ¿Quién tiene el cuarto? Yo tengo el cuarto. El cuarto es, soy consciente de mis pensamientos y emociones sin dejar que me controlen. No sin dejar que me controlen. Como decía Tara, cuando pasan los años, somos más conscientes o he sido más consciente de mis pensamientos y de las emociones. ¿Cierto? En mi caso, que la mayor parte de mi vida he sido tan racional, digamos que en los últimos años he estado más en contacto con mis emociones. Entonces, hoy por lo menos ya puedo identificar, hoy a estas alturas de mi vida, cuando hay algo que me molesta por alguna situación que está fuera de mi control, entonces como que siento un dolor en el estómago, como que me empieza a dar no sé, como que se me aprieta el estómago, como que se me hace un nudo el estómago, y entonces enseguida viene un pensamiento, enseguida me viene un pensamiento, no, o sea, esto no me sienta bien, o sea, esto que estoy sintiendo no hace bien para mi cuerpo. Entonces como que hago un ejercicio de respiración, exhalo, sí, inhalo y exhalo por la boca. Y como que bueno, ahí como que me voy como tranquilizando, pero ya es con conciencia, o sea, no sé si estará bien o mal el ejercicio, pero es con conciencia, entonces empiezo como a bajarle un poco a esa sensación. Hoy es más difícil, a estas alturas es más difícil dejar que mis emociones me controlen. No quiere decir que no me controlan, pero hoy estoy más controlada emocionalmente. Cuando no estoy preparada, trato de prepararme. De pronto es como una estrategia que utilizo. Yo trato como de prepararme un poco frente a las cosas que van a pasar, como para que no me cojan de sorpresa. Cuando hay cosas que a veces me cogen de sorpresa, algo que no me lo esperaba, alguna cosa que no me lo esperaba, en cualquier sentido, eso sí a veces trata como de tambalearme la emocionalidad, como que la emoción en ese momento que me ocasiona eso que me cogió por sorpresa, trata de dominarme, pero bueno, finalmente ahí la logro controlar. Pero bueno, ese es como mi sentir con respecto a esa pregunta, o como mi vivencia más bien con respecto a esa pregunta. ¿Alguien más tiene algún aporte para esa pregunta? Sí, yo siento que esa fue una de las preguntas que más dificultades me dio a mí, en el sentido de, yo tomo conciencia que cuando tengo una situación que realmente me preocupa mucho, eh, a veces se me convierte como en un rumiante, ¿no? En un rumiante, y, y, y entro a pelear con el rumiante. Es decir, en vez de a veces como calmarlo, como decirle, bueno, está bien, aquí yo soy consciente que tengo esta situación que me está preocupando, que como que no le doy salida, o que no le puedo dar yo salida, más bien, por eso es el control, ¿no? Entonces, si me queda rumiando, antes me era más fácil, yo me imaginaba un mostrico, y también se lo aprendí al maestro, y hablaba con el mostrico y le decía, bueno, quédate aquí quieto, vas a estar conmigo porque no te puedo evitar, y déjame trabajar, o déjame estar bien y estar tranquila. Pero últimamente me ha pasado que no, hay cosas que me están rumiando y rumiando y rumiando, y se me aparecen en la noche y rumean y rumean y rumean. Y me ha costado un poco de trabajo últimamente esos pensamientos, ¿no? Y obviamente esos pensamientos pues necesariamente tienen emociones que a veces son difíciles de manejar. Entonces, me he dado cuenta en el último tiempo, diría que en los últimos 2, 3 meses, que ha habido situaciones ahí que he estado rumiando, ¿no? Y que no me ha sido fácil controlarlos. No los he podido manejar bien. Estoy en eso, estoy trabajándolos. Me ha parecido valioso a poderlos identificar, que eso me parece una cosa valiosa.
y me parece valioso poderlos trabajar. Y creo que fue el punto más complicado para mí de este, ¿cómo se llama? Inventario. Yo coincido con Tara, para mí también fue un punto difícil. Me puse 3, casi me rajo. Y hay como que hay momentos en donde, es como cuando uno aprende un idioma que a veces yo estoy viendo un programa y me es muy fácil traducir lo que me está diciendo la persona en otro idioma, pero a veces me cuesta mucho trabajo y pues eso es parte me imagino, del aprendizaje, ¿no? No soy nativa, si no ya me habría iluminado. Eso está muy bien. Bien. Creo que Nio levantó la mano. Reverdecer, perdón, terminaste. Es que te fuiste la imagen, no sé si fue que pasó algo allá. Así es que me dio tos, qué pena. Ah, ya. ¿Vas a decir algo más, Reverdecer? No, ya, gracias. Listo. Nio, ¿ibas a hablar? Nio, el micrófono. A mí me pasa que este punto me hace tomar conciencia que a veces estoy rumiando muchos pensamientos permanentemente sobre un tema y no me doy cuenta. Me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a sentir incomodidad o cuando empieza a aflorar una emoción que no me gusta. Entonces digo, ¿qué me está pasando? Entonces veo en retrospectiva que ahí está funcionando un pensamiento que ni me había dado cuenta. O sea, lo que llamamos la loca de la casa o la que llamamos el mono saltón, ¿sí? Entonces, pues por lo menos eso me ha permitido hacer conciencia muchas veces porque antes ni me daba cuenta. Al contrario, en que empezaba a acrecentarse esa emoción y qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio, y a veces me llevaba a reaccionar. Ahora ya empecé a hacer un proceso de conciencia porque la emoción es la que con más facilidad uno percibe. El pensamiento no, porque uno está en la actividad, puede estar uno haciendo otras cosas y su pensamiento está rumiando otras, que generalmente es lo que pasa, porque la mente subconsciente funciona así. Entonces, eso me ha servido y por eso yo me califiqué bajo también, sí, por no estar en el aquí y en el ahora, porque si uno está conectado en el aquí y en la ahora, no permite que esos pensamientos estén ahí. Y si vive permanentemente en el aquí y en el ahora, es donde verdaderamente pudiera llegar a un estado que pudiera ser el de iluminación. Puede ser que en una tercera o cuarta reencarnación pueda llegar a eso. Sin embargo, yo discrepo un poco de ese estar aquí ahora, porque el estar aquí y ahora es lo que a mí me ha permitido tomar conciencia de las emociones, de los pensamientos que me causan esas emociones incómodas y eso. Si no estoy en el aquí, en el ahora, no capto el pensamiento rumiante.
la única forma de captarlo para mí es estar en el aquí y el ahora, es decir, ¿qué me está diciendo el cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aquí? Que a pesar de que me puse vamos a decir, a jardinear, que es un placer, pues estoy jardineando mecánicamente, pero estoy rumiando el pensamiento. Si no estoy en el aquí, en el ahora, no tomo conciencia que la palita que estoy utilizando no es la adecuada para ese tipo de materia, ¿sí? Entonces, yo difiero ahí un poco, Neo. Es que puede ser simultáneo la cosa. Sí, debe estar. El aquí y el ahora es lo que uno está haciendo en este instante, En este presente, sí. en este presente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno está haciendo cosas que son de tipo automático y con la mente atrás o adelante de su vida? No está en el aquí y el ahora. No está, porque no está disfrutando ese instante. Por ejemplo, acá podemos estar acá de cuerpo presente, pero la mente pensando en que mañana tengo que hacer algo o que no hice tal cosa. Entonces no está aquí, no está aquí en el ahora. Pero sí, en el instante en que uno se da cuenta de la emoción, llega al aquí. Estoy en el aquí y el ahora. Llega al aquí y la ahora, que lo conecta con el pensamiento que está pensando ahora. Ahí sí llega al aquí y el ahora, pero no estaba en el aquí y en la ahora, porque el aquí y el ahora es un instante, es un corte vertical. No es un poquito atrás ni un poquito adelante, sino es aquí y ahora, ¿sí? Sí. Entonces, me parece genial esa reflexión de Tara porque me hizo caer en cuenta que hay dos aquí y ahora. El que no está uno y el que capta en este momento. Entonces está en el captar esa emoción, ya se conectó con el aquí y el ahora. ¿Sí? Sí, gracias, gracias. Para mí es como un poco distinto. A mí me queda, sin que sea fácil, ser más consciente de lo que pienso que de lo que siento. Entonces, muchas veces hago el proceso distinto. Observo que tengo un pensamiento y me toca preguntarme, carajo, ¿y entonces yo qué es lo que estoy sintiendo? O sea, porque para mí en la vida, por la forma como fui educada, conectar las emociones ha sido uno de los ejes de trabajo de mi vida. Y en ese punto también me califiqué bajo porque por otro lado me toman del pelo y no siempre logro manejarlas a ellas, sino que ellas me manejan a mí, cuando además no logro ni siquiera a veces identificarlas. O sea, uno de los trabajos grandes de mi vida ha sido poder sentir las emociones y al sentirlas evitar que hagan el paso directo al cuerpo. Durante muchos años mis emociones yo las deducía mentalmente. Ah, está pasando tal cosa, estoy haciendo tal cosa. Ah, entonces yo creo que me está doliendo, o me está preocupando, o me está haciendo tal otra. Y obviamente pagué los platos de funcionar así porque mi cuerpo pues se enfermó muchas veces, porque pues al no sentir las emociones eso iban directo al cuerpo. Y han habido muchas situaciones en la vida que me han llevado a decir, bueno, o logro conectar las emociones o al fin y al cabo una de estas me va a matar. Y ha sido todo un trabajo conectar las emociones para lograr que no se vuelvan manifestaciones físicas. Pero aún hoy me sigue costando. Entonces me toca estar permanentemente haciendo el ejercicio de respirar y preguntarme qué estoy sintiendo, qué estoy sintiendo. Y a veces no lo logro. A veces las personas que están cerca a mí me dicen, oye, estás como irritable. Y yo, ¿de verdad? Sí, sí. Entonces ya me pongo y miro y digo, hola, sí, realmente sí estoy como irritable, sí estoy
Entonces, para mí el tema de las emociones, es decir, de pronto veo que, por ejemplo, para algunos de ustedes es muy obvio el sentir las emociones. Para mí eso ha sido chino en la vida, sentir las emociones ha sido chino. Y ahí voy, ¿no? Pero es uno de los ejes de trabajo grandes de mi vida, para conectar siquiera lo que siento. O sea, es todo un tema saber qué es lo que estoy sintiendo y poder conectar la emoción en el cuerpo, decir, ah, sí, lo que estoy sintiendo, un vacío en la barriga. No, ni siquiera eso. Yo simplemente no sentía, ¿sí? El hambre, cosas tan simples como sentir hambre. Yo no sentía hambre, sino que entonces empezaba a sentir un dolor aquí en esta parte de la cabeza. Y yo decía, ay, carajo, ¿será que no he comido? Y me miraba, ah, sí, es que ya es hora de almorzar. Pero yo no sentía hambre de decir, uy, no, es que estoy, que me muero del hambre, no. Entonces sentía el corrientazo en la cabeza, decía, carajo, no he comido. O sea, hasta ese nivel, digamos, de ese nivel para acá he tenido yo que ir conectando las emociones. Y bueno, en este momento ya las conecto pues mucho más, pero ha sido todo un trabajo y me sigue faltando un montón. Quiero hacer una aclaración que Damasio habla en su libro Buscando a Spinoza, la relación que existe entre pensamiento y sentimiento y emoción y cuerpo. Entonces, generalmente, como decía Valiente, me parece genial porque ella no percibía las emociones que le pasaron cuenta de cobro en su organismo, porque no hacía la relación entre el pensamiento y la emoción, que es a través del sentimiento, ¿sí? Que es a través del sentimiento, y él plantea de una manera genial esa relación entre el pensamiento-sentimiento, que el sentimiento es el puente entre el pensamiento y el cuerpo, sí. Entonces, me parece genial porque ya captó que a través del empezó a ser consciente los sentimientos para conectar ese pensamiento con la emoción y el cuerpo y, y poder controlar esa emoción. ¿Cómo se llama el libro, Nio? Buscando a Spinoza, de Antonio Damasio. Gracias. Él tiene un término que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo explica muy bien esa parte, muy bien, es genial ese libro. Sí, Voy a buscarlo, me parece interesante sí. leérmelo. Eso le va a dar mucha luz, le va a dar Gracias. mucha luz sobre eso. Bueno, vamos en la pregunta 4. Vamos para la 5 ya. Sí, ¿Quién tiene la 5? Yo. A ver, Ikigai. Sí. Pues viendo la pregunta 4 y con todos los que participaron, incluyéndome, creo que hemos tenido bajos puntajes. Y esto lo relaciono con la pregunta 5, porque si de manera general, no sé los otros que no participaron, pero si de manera general tenemos más dificultad de ser consciente de los pensamientos para que no nos controlen, la pregunta 5 es, ¿tengo claridad sobre lo que le da sentido a mi vida? Entonces, me acuerdo que Neo en otro libro en algún momento decía que una de las tareas básicas que teníamos era poder saber cuál era nuestro ikigai, cuál era el sentido de nuestra vida para poder realmente, pues, avanzar o tener ese foco. No me acuerdo en qué momento el libro fue. Y desde ahí yo venido pensándolo y como clarificándolo, porque en algún momento, pues uno siempre tiene un sentido, o bueno, teóricamente tiene un sentido, pero a veces está lleno tiene unos haceres,
tengo que hacer, el sentido lo está dado por muchos haceres de la vida y no por el ser de la vida. Entonces, ahí creo que es donde hay como que aclarar cuál es el sentido para cada uno, la importancia de tener eso que te mueve de tu ser. Y cuando tú ya de pronto lo tienes como claro, y lo digo en mi nombre, lo puede uno tener claro, pero se combina con la pregunta anterior. Los pensamientos y emociones no somos tan conscientes y nos controlan, de pronto desviándonos de ese sentido de la vida que uno tiene. Entonces, para mí, yo le agregué en mi pregunta, que es que si tengo la claridad y sigo realmente lo que es el sentido de mi vida. No solamente saber cuál es el sentido, sino si realmente uno aplica el sentido de la vida. No sé qué más quiere aportar ahí. ¿Qué es lo que realmente le da a tu ser ese movimiento real para ser? Yo en esa pregunta, en relación con esa pregunta, de si tengo claridad sobre qué le da sentido a mi vida, yo me siento un ser humano afortunado. Me siento un ser humano afortunado porque aunque durante mi vida en muchos momentos estuve como en un rollo muy, muy fuerte por las emociones no sentidas, etcétera, sí he tenido muy claro desde muy joven el sentido de mi vida. El sentido de mi vida existencialmente hablando. Y digamos que fui buscando y logré cachar, pues, con un primer intento fallido. Yo antes de estudiar psicología me metí a estudiar bacteriología. Y cuando entré a la facultad de bacteriología dije, creo que metí la pata, no era por acá. Y eso fue una cosa muy fuerte, salirme de ahí y volver a buscar por dónde. Pero digamos que he logrado tener muy claro mi sentido existencial de la vida, caminarlo en relación con lo que tú le agregas a la pregunta Ikigai, caminarlo, y logré encontrar un hacer que es la psicología, que me empata mucho y me ayuda a tejer ese sentido existencial de la vida. Entonces, me he sentido muy, muy afortunada porque mi hacer me contribuye permanentemente en esa realización de mi sentido existencial. Entonces ha sido muy rico. Ha sido muy rico porque yo me encuentro en la vida con muchas personas que tienen claro su sentido de vida, pero como que su hacer no les facilita plasmar y como expandir su sentido de lo que le ha sentido a su vida. Yo logré ese cash y digamos que una de las cosas por las que digamos, de las que me felicito a mí misma es cuando yo me fui, empecé a armar un rollo de aquí a Pekín en mi casa, a decir que renunciaba a mi cupo en la Facultad de Bacteriología y pues ponerle la cara a mi papá y volver a empezar. Es decir, yo veo que si yo no hubiera tenido ese acto de valentía en ese momento, mi vida hubiese sido otra, ¿no? Entonces, yo en eso sí me siento muy afortunada. Habría desarrollado mejor el olfato. ¿Cómo? Y habría desarrollado más el olfato. Sí, pero mi existencia hubiera quedado bastante plana. Pero el sentido de la vida valiente, ¿y era con respecto a lo laboral o se teje, se No, mi entreteje? sentido existencial es simple y pienso que es el mismo para todo el mundo. Yo he llegado a esa conclusión. Mi sentido existencial en la vida es que yo siempre he sabido que yo vine a este mundo a crecer como humano.
a mejorar, a expandirme, a sacar todo mi potencial. Ese para mí ha sido como el sentido, convertirme cada vez en un ser humano más pleno, más consciente, es decir, ya digamos, ahorita digo, bueno, cuando yo tenía 17 años, yo tenía como sentido de vida iluminarme. Y con mi hermano, que era mi coequipero, decíamos que íbamos a encontrar la verdad, ¿no? Y qué carajo, cuando fuimos viajando por la vida y nos fuimos dando cuenta que cuál verdad, lo que tenemos son preguntas y pues mi hermano me acompañó hasta el 18 que murió y nos reíamos muchas veces de eso, de la ingenuidad de nosotros, decir, no, y vamos a encontrar la verdad de cómo es que funciona todo en el universo, ¿no? Y yo cada vez que me acuerdo de eso me da mucha risa y siento mucha ternura de lo ingenuos que éramos, pero sí siento que estoy mejor que hace 40 años y que sé más, o sea, soy menos ignorante que en esa época y sé lo suficiente para saber que la verdad esa que perseguíamos no la vamos a encontrar y está bien. Y que la iluminación, como nos la imaginamos, pues yo en este momento digo, si lograra tener la iluminación de una velita el día que me muera, me voy por bien servida, ¿sí? Pero como me meto a estudiar psicología, el trabajar con la psicología para mí se ha vuelto una alquimia para mí misma y una alquimia, yo lo veo como un proceso alquímico con los otros. Altar hablaba de cómo tenemos contacto con el dolor cuando uno trabaja en lo clínico. Y para mí, digamos, mi carrera tiene un sentido de una experiencia de transformación donde la idea es facilitar que el otro pueda hacer una alquimia en su vida que le permita convertirse en un mejor ser humano. Entonces, por eso es que yo digo que yo la caché y en esa me siento súper afortunada. Es por eso. Claro. Niño tiene la mano arriba. Bueno, realmente cuando hablamos de sentido, tenemos que buscar la dirección y la dimensionalidad de algo. ¿Sentido de qué? Del yo en relación con la realidad. No hay más. No hay más. Entonces, lo que decía Valiente me parece muy interesante. Crecimiento. Pero yo no hablaría de solo crecimiento, sino crecimiento y felicidad. Porque si no hay felicidad, sí, uno crece, pero va a ser un desgraciado, ¿sí? Toda la vida. Porque si no hay esa felicidad, no hay un verdadero crecimiento. Entonces ahí aparece una cosa que se llama la plenitud de vida para mí. ¿Cómo voy a adquirir esa plenitud de vida? A través del crecimiento siendo feliz. ¿Feliz con qué? Estamos hablando de el sentido de vida tiene que ver con una relación. ¿Relación con quién? Conmigo mismo, relación con mi trabajo y vocación, relación con mi familia, relación con mi vida social, relación con mi salud. O sea, tiene que ver con absolutamente todo. Y entonces ahí empieza uno a desglosar el cuento. ¿Cómo es el crecimiento en mi trabajo y vocación? ¿Cómo es el crecimiento y la felicidad con mi familia? ¿Cómo es el crecimiento y la felicidad con la vida social? ¿Y cómo es el crecimiento y la felicidad con mi salud? ¿Y cómo es el crecimiento conmigo mismo? Entonces, el centro de todo es el yo. Y entonces, ¿cómo desarrollo ese yo en esas relaciones y conmigo mismo? Entonces, esa es la inquietud que yo les dejo a ustedes para que la desarrollen. ¿Sí? Yo ahora estoy dudando si esto es un test de felicidad. ¿Cómo? De Es que la bienestar. felicidad es bueno. todo. Es de bienestar.
La No sé. felicidad es todo. ¿Cómo gestiono mi bienestar y felicidad en la vida diaria? Bueno, esto suena muy chévere, ¿no? Y apenas vamos en la quinta. Pero ha Bueno, sido muy bonito muy interesante. muy interesante. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Sí. Podemos Sí. continuar en la siguiente porque vale la pena, porque es que estamos nosotros, cada uno sacando sus experiencias de vida, sacando sus aportes de acuerdo a sus aprendizajes en la vida. Entonces esto nos enriquece mucho, nos Sobre enriquece todo que mucho. hay una ganancia muy grande cuando escuchamos al otro, ¿no? Sí. Pues la ganancia primero parte de darnos la posibilidad de manifestarlo, porque evidentemente el solamente manifestarlo en ese momento también estamos haciendo unas conexiones que de pronto no habíamos visto Ujú. y todos los demás son espejos que nos contribuyen, que son grandes aportes, ¿no? Para mí es muy valioso estos espacios porque efectivamente, si lo estamos escuchando, algo tiene que ver con nosotros, ¿no? No es Ujú. casual que se diga una u otra cosa y tiene que ver con nosotros. Y de esa forma yo lo agradezco. Todos somos espejo de todos. Así es. Así Bueno, que nos tocó continuar la próxima vez sí, yo creo. con el sexto. Pero de una vez vamos diciendo quiénes van a, para que vayamos sabiendo después de que terminemos esta parte, que posiblemente la terminamos en la otra reunión, quién va a seguir con los siguientes capítulos. Los capítulos del libro. Sí, esa es una de las preguntas. Dos, yo propuse un texto, pero no es un texto obligatorio. A mí me gustaría que todos ¿Cuál participaran. texto? El texto que propusimos, la mente millonaria, Ay, sí, ese es buenísimo. pero Voto por él. no es necesariamente obligatorio, pero si hay algún tema que nos conecta a todos mejor, pues lo elegimos y el texto lo elegimos. Lo importante es que todos estemos sobre la línea y estemos muy entusiasmados y muy motivados para seguir adelante. Me Entonces, si parece hay que iba alguien a que decir algo tenga de un tema que conecte con lo que estamos trabajando, con el proceso de ciencia y espiritualidad, el proceso de crecimiento, pues bienvenido sea para ponerlo en consideración. Entonces, ya alguno de ustedes quiere seguir con el capítulo 16, creo que es. No en la siguiente reunión, sino dentro de 15 días. Yo me pido el 19, ¿Y por qué no el 16? porque el 19 me encanta porque tiene que ver con los miedos. Ah, con los miedos. Bueno, ¿quién se pide el 16? Lo que pasa es que aquí en ese momento hay personas que no están, ¿no? Estamos solamente 8. Ah, apenas hablamos de los libros, se esfumaron. Sí, O tal ya vez se han retirado algunos. Lo que pasa es que como ya son las 8:10, pues la gente a las 8 se retira Sí, ya. no, En tiene otras cosas. o ese escribirlo en tiempo, el chat tiene la toda la pregunta. razón. Pero Escribir en entonces el lo chat que la se puede... pregunta. Perdón, ¿qué ibas a decir, Ikigai? Que en el chat podemos escribir la pregunta y el que quiera vaya contestando. Pues, Bueno, entonces Claro. yo pongo la pregunta, que faltan tales y tales capítulos, Y y podríamos empezar entonces por ahí la próxima Entonces, vez, ya definir los tenemos que capítulos Valiente antes de tiene el seguir con las 19, preguntas. Tara tiene el 20, faltaría 16, 17 y 18. Sí, yo lo que sugeriría es que empecemos por definir en la próxima empecemos definiendo
quién coge los capítulos que faltan y luego sí seguimos con el cuestionario. Perfecto, perfecto. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, Entonces, una feliz semana. muchas gracias. Chao. Que, Puente. disfru- Bueno, que buenas disfruten noches. mucho y que sean muy fructíferas. Mucho bienestar. Fructíferas. Felices. Feliz Feliz.